Saludos, buenas tardes. Me pregunto qué está pasando realmente con la economía rusa y qué está pasando con el rublo. ¿Qué ha pasado además con la más de 16.000 sanciones impuestas a Rusia por Occidente? Hoy, por esa razón, amigo, haremos un análisis bien profundo sobre la economía rusa y las sanciones. Son temas que sin ninguna duda generan mucho interés, especialmente en esta época del año cuando el rublo enfrenta una caída muy significativa frente al valor del dólar. Actualmente, podemos decir que el rublo ha superado la barrera de los $100, algo, debo decirle, que prácticamente sin precedente, marcando una depreciación muy notable. Curiosamente, este patrón parece repetirse al final de cada año, es decir, no algo que simplemente ha sucedido este año por motivo de la guerra y las sanciones, ese tipo de cosas, es algo que periódicamente se repite en la economía rusa, lo que nos lleva nuevamente a analizar las razones detrás de todo este comportamiento y desmontar algunas de las narrativas que nos alimentan acá en Occidente, algunas de las narrativas que suelen seguir. A veces, quizás por falta de conocimiento, simplemente podemos decir propaganda o ignorancia, pero sea cual sea el caso, yo creo que es un tema que debemos analizarlo a raíz. En los últimos días, algunos analistas occidentales y medios occidentales han surgido con diferentes predicciones de un inminente colapso en la economía rusa, un inminente colapso de Putin y todo tipo de cosas. Según ellos, después de 3 años de guerra y cerca de 1.000 días de conflicto, este podría ser el momento perfecto en que la economía rusa finalmente se desmorone por sí sola. Sin embargo, debo decirle, amigo, los problemas recientes del rublo pueden explicarse de manera más matizada, considerando tanto factores estacionales como circunstancias actuales, porque cabe duda que no podemos ignorar las circunstancias actuales a lo que se enfrenta la economía rusa, pero especialmente estas circunstancias actuales específicas como las sanciones. Veamos algunos factores que afectan al rublo. Primero que todo, yo considero que es importante ver el efecto estacionario que esto tiene en la economía rusa, porque hay un efecto estacional muy fuerte. Recordemos que cada año Rusia enfrenta una presión cambiaria significativa debido en gran medida a la dinámica de sus exportaciones y a las demandas internas de divisas extranjeras. Esto suele suceder periódicamente, vuelvo y repito, cada año, es decir, no es algo absolutamente nuevo en la economía rusa. Esto no es un fenómeno nuevo y forma parte de los ciclos habituales del país. Otros factores son, digamos, las sanciones adicionales a Gazprom, a Gazprom Bank que le impuso Occidente recientemente. Las sanciones financieras recientes han complicado, podemos decir, un poquito más la capacidad de las empresas rusas para operar libremente en el mercado internacional, lo que afecta sin ninguna duda la estabilidad del rublo. El tercer factor me gustaría mencionar, yo considero que es el más importante y es el fortalecimiento del dólar tras la victoria de Donald Trump. Algo que parece increíble, pero sí, el dólar se ha fortalecido después que Donald Trump ganó la presidencia, aunque no hay datos concretos que expliquen completamente este fenómeno. Parece haber un comportamiento psicológico importante en todo esto. Los mercados anticipan políticas económicas más favorables en los Estados Unidos y quizá esto haya sido lo que ha llevado a que el dólar se posicione en un valor fuerte frente a otra moneda, lo que ha llevado a una apreciación del dólar frente a otra moneda, incluida por supuesto el rublo. Aquí, por ejemplo, debo decirles que hay una correlación muy importante entre el dólar y la salida del capital de Europa. El fortalecimiento del dólar no es solamente un problema ruso, debo decirle, se inscribe en un contexto más amplio, mucho más crítico. Y por supuesto tenemos también la crisis política que en Europa, la cual ha generado muchas incertidumbres y esto afecta directamente la estabilidad del euro y por consiguiente el dólar cuando lo comparamos frente al euro pues parece más fuerte, particularmente en Alemania donde se discute la eliminación del freno de deuda y en Francia también donde hay crisis política muy importante, donde una potencial crisis económica y social podría desestabilizar aún más el continente. Con Alemania como el pilar económico de Europa colapsada, cualquier señal de inestabilidad genera desconfianza muy profunda en los mercados financieros, no solamente en el entorno, en el núcleo de la Unión Europea, sino también en los mercados financieros globales. Esto lleva
a una salida masiva de capitales de Europa hacia los Estados Unidos, debilitando aún más lo que es el euro y fortaleciendo, decirlo de alguna forma, el dólar. Esto es lo que nosotros podemos entender en términos económicos cuando hacemos esta correlación. Cuando el dólar se fortalece, por consiguiente su impacto se magnifica globalmente, ya que los inversionistas cambian otra moneda por dólar como refugio seguro. Este movimiento también ha influido, yo podría decir, en la depreciación del rublo. Quizá no como un factor determinante, pero sí considero que ha influido en la depreciación de esta moneda rusa. Un proceso que ha sido evidente desde mediados del año. Por eso yo considero que es importante analizar el comportamiento del rublo cada fin de año, porque es algo que se repite periódicamente. Y si nosotros tomamos un lapso de tiempo para analizar el rublo y no tomamos en cuenta estos ciclos económicos, pues estaremos perdidos en el análisis. La repetición de estos ciclos al final de cada año subraya la necesidad de un análisis muy cuidadoso y constante. Más allá de las especulaciones sobre el colapso económico de rublo o ruso, yo considero que es esencial observar las dinámicas globales y locales y ¿por qué no también ver cómo estas interactúan para influir en la moneda rusa? Por ello, este tipo de actualizaciones se convierten en una tradición casi obligatoria, no solamente para desmitificar las narrativas alarmantes, especialmente aquellas que vienen de Occidente, alimentadas en gran medida por intereses políticos, intereses ideológicos, sino también para entender los factores reales detrás de los movimientos en el rublo y la economía rusa, porque a pesar de lo que se nos dice en Occidente, recordemos que la economía rusa ha mostrado signos de crecimiento muy importante. De hecho, se pronostica que crecerá más rápido que la economía de los Estados Unidos y que cualquier economía en Europa. Así que, amigo, que si desea profundizar en algún tema en específico, por favor, ponte en contacto conmigo a través de la sección de comentarios si quieres saber cómo las sanciones han impactado la dinámica rusa. Además, la exportación y la relación entre los movimientos del dólar y las monedas emergentes. Estaré encantado de hacerle un análisis con relación a este tema si es de su interés. Así que, amigo, me gustaría preguntarle qué tema te gustaría explorar para que nosotros lo compartamos contigo más a fondo. Déjame saberlo en tu comentario. Y bien, ahora, amigo, hablemos el por qué el rublo se debilita a finales de otoño y principio de invierno. Creo que es muy importante y esta fue la pregunta con la cual empecé este programa. Y bien, yo considero que el debilitamiento del rublo hacia finales de otoño e inicio de invierno es un fenómeno recurrente en la economía rusa. Eso es lo primero que debemos entender y por lo tanto lo primero que debemos decir. Impulsado, por supuesto, por factores estructurales y estacionales que año tras año generan un patrón bastante predecible. Por un lado, con la llegada de la fiesta de fin de año, los rusos siempre incrementan significativamente su consumo, comprando regalos, automóviles, regalos a veces de lujo, es decir, regalos económicamente bien caros y otros bienes de los cuales son importados en su gran mayoría y deben pagarse, por supuesto, en divisas extranjeras. Esto crea una presión directa en la devaluación del rublo, quiero decirle, muy significativa, porque este aumento en las exportaciones ejerce presión sobre el valor de rublos en el mercado, debilitándolo, mientras que la inflación, que tiende a subir en este periodo de consumo como suele esperarse, añade un peso adicional también al debilitamiento del rublo. Este año esta dinámica se ha intensificado un poco debido en gran medida al crecimiento real de los salarios que han surgido en Rusia, que ha incrementado, digamos, el poder adquisitivo de la población rusa y por ende el volumen de compra pues también se aumenta, porque si los pobladores tienen un nivel adquisitivo más elevado, pues eso les permite a ellos incrementar su consumo significativamente. Por otro lado, muchas empresas rusas también enfrentan obligaciones de deuda en monedas extranjeras hacia finales de año específicamente, lo que implica convertir rublos en dólares o euros, otras monedas internacionales para poder saldar sus préstamos. Este proceso también presiona a la baja a la moneda rusa. Además, la reciente volatilidad de los precios del petróleo, aunque podemos decir positivamente que ha mostrado ciertos signos positivos de una recuperación importante. Sin embargo, sigue generando muchas incertidumbres. Es decir, el mercado del petróleo
actualmente se puede decir que se considera inestable debido a diferentes presiones políticas occidentales, especialmente dado que aún persiste la percepción de una relación entre el rublo y el precio del crudo. Este año, sin embargo, se suma un factor adicional muy importante: las sanciones contra Gazprombank, un banco clave para procesar los pagos internacionales por las exportaciones de petróleo y gas ruso, es decir, por las exportaciones energéticas. Estas sanciones han reducido significativamente la capacidad de Rusia para recibir pagos en divisas extranjeras que le permiten formar parte del comercio internacional, afectando especialmente a los compradores occidentales, especialmente aquellos compradores importantes como lo que son Francia, Alemania y otros. Y Turquía, cuyo presidente Erdogan ha pedido ciertas excepciones para seguir comercializando con Rusia, aunque estas restricciones han intensificado la presión sobre el rublo significativamente. Este fenómeno, debo decirle que no es motivo de crear una alarma de que la economía rusa está en declive, de que hay una caída inminente del rublo. Este simplemente es un fenómeno temporal y por lo tanto comprendámoslo por favor de esta forma. De hecho, históricamente el rublo se fortalece en enero, ya que las empresas rusas realizan en aquel entonces, en aquella época, sus primeros pagos de impuestos corporativos al gobierno, lo que implica, por supuesto, una conversión significativa de divisas extranjeras a rublo. Este proceso tiende a estabilizar paulatinamente la moneda y a valorizar el rublo. Aunque este debilitamiento anual del rublo que estamos experimentando justamente en esta época puede ser quizás un poco alarmante desde una perspectiva externa. Y yo debo decirles que entiendo perfectamente, a veces cuando no se tiene un conocimiento pleno sobre el tema, es posible caer en este tipo de incertidumbre, pero es una parte de una dinámica cíclica estructural de la economía rusa, amigos. Quiero que entendamos esa parte, acentuada este año por factores coyunturales como las sanciones y la volatilidad del mercado energético, pero tiende a corregirse rápidamente, de hecho, a inicio de año, en enero. Así que estaremos pendientes en enero a ver cómo se comporta el rublo frente a monedas internacionales importantes como el dólar y el euro. Pero recordemos que el reciente debilitamiento del rublo tiene múltiples causas, pero es importante contextualizarlo y entender su impacto real en la economía rusa, porque esa también es otra dimensión. Si bien factores como el problema de Gazprombank y la posibilidad de grandes corporaciones o agencias rusas estén liquidando deudas en divisas extranjeras han contribuido también significativamente a la presión sobre la moneda, esta situación no es nueva ni yo creo que es motivo para alarmarse en el contexto actual. Un fenómeno similar ocurrió, recuerdo, en el otoño del 2014 en el otoño, cuando en aquel entonces empresas como Rust enfrentaron grandes vencimientos de deuda que afectaron significativamente lo que fue en aquel entonces el mercado de divisas. Sin embargo, a diferencia de aquella época, hoy el sistema bancario ruso está en mejores condiciones, está en una forma mucho más estable, sin los riesgos obviamente de un colapso financiero inminente asociados a las deudas externas, digamos, porque no hay un riesgo inminente asociado a ninguna deuda externa masiva en dólares o en euros. Los rusos, recordemos que tienen una deuda bastante mínima en comparación con su Producto Interno Bruto. Además, las cifras subyacentes muestran una economía resiliente. Rusia mantiene un sólido superávit comercial que incluso podría crecer debido a la depreciación del rublo, algo que es positivo, debo decirle, ya que las exportaciones se han vuelto más competitivas, y este es un fenómeno que a largo plazo podría tener un impacto positivo en la economía rusa en general. Este superávit, según el ministro de Finanzas rusa, Antonin Silivon, podría traducirse en lo que él le llama en un eventual superávit presupuestario, revirtiendo las expectativas iniciales de un déficit alrededor de un 1% del Producto Interno Bruto. A esto se le suma también que Rusia tiene una deuda, como ya mencioné, externa bastante baja,
lo que minimiza significativamente el riesgo asociado al mercado global de divisa o a cómo el dólar se comporta, porque el dólar no tiene ninguna influencia, digamos, tiene cierta influencia, pero no una influencia muy significativa en el mercado ruso, debido a que los rusos no tienen una deuda externa enorme. En cuanto al comercio internacional, debo decirle que el país ha reducido significativamente su dependencia del dólar. Recordemos que el 82% de sus exportaciones y el 78% de sus importaciones ya se realizan en moneda distinta al dólar estadounidense. Es decir, los rusos han dado un salto cuántico en relación al comercio y cómo se alejan positivamente del uso del dólar, que es un arma de guerra de los Estados Unidos. Limitando así el impacto del debilitamiento del rublo en la economía real, porque si no necesita el dólar, pues no le importa cómo se comporte el rublo frente al dólar. A nivel interno, sin embargo, la situación tampoco es preocupante para la mayoría de los ciudadanos rusos. Recordemos que los salarios, pagos militares y sueldos de empleados gubernamentales se emiten en rublo, lo que significa que para ciudadanos promedio en Rusia, este debilitamiento tiene un impacto marginal, ya que no existe una inflación fuera de lo normal en Rusia. Pero sí, recordemos que yo estoy positivo de que esto creará un ligero aumento en la inflación, porque este comportamiento no se puede eliminar sin que la inflación aumente. Algo, digamos, típico en esta época del año debido al gasto masivo previo a la festividades de Año Nuevo. Este fenómeno estacional es cíclico y eso es importante mencionarlo. Y como hemos visto históricamente en enero, cuando las empresas rusas convierten sus divisas extranjeras a rublos para proceder a hacer los pagos de impuestos nacionales, la moneda tiende a fortalecerse. Por otro lado, este escenario yo considero que beneficia a aquellos turistas internacionales que visitan a Rusia. Para quienes viajan desde los Estados Unidos, de Europa o de otras capitales occidentales, cuando estas personas viajan a Rusia, ellos se sorprenden a ver que el cambio de dólares o euro a rublo le ofrece un valor o poder adquisitivo mucho mayor que quizás que lo que ellos esperaban, incentivando positivamente lo que es el turismo en este periodo. Sin embargo, para los ciudadanos rusos que planean viajar al exterior o en los próximos meses, el cambio a dólar puede resultar quizá mucho menos favorable, porque no podrían quizás comprar lo que ellos quizás piensan que podrían comprar con el rublo, lo que podría limitar un poco sus opciones de consumo fuera del país. Finalmente, es relevante, considero yo, mencionar que la economía rusa ha mostrado signos de sobrecalentamiento, y esto debido, por supuesto, al tema de la guerra que está en Ucrania. Decía, un sobrecalentamiento, no inminente, pero ha mostrado signos de un sobrecalentamiento, el cual debe ser apagado, porque recordemos que el Banco Central ha intensificado duramente en cómo frenar este impulso, elevando, digamos, las tasas de intereses. Pero los datos recientes indican que la actividad económica sigue siendo más fuerte y sólida y resiliente que lo esperado. Esto refleja, considero yo, una economía con una base sólida que enfrenta desafíos temporales más que estructurales. Aquí yo creo que es importante y quizás prudente mencionar que mientras el rublo enfrenta fluctuaciones, la perspectiva para Europa en 2025, para Rusia, en 2025 es positiva, es de una estabilización y continuidad económica apoyada, por supuesto, por sus exportaciones, un presupuesto equilibrado y una sólida desvinculación del sistema del dólar. Yo creo que eso sería finalmente una de las cosas más positivas que la economía rusa podría disfrutar, que es salir del dólar. El panorama energético global y la inflación en Rusia y las sanciones, como consecuencia de las sanciones occidentales, están, digamos, remodelando las relaciones internacionales y los mercados globales. Ahora, al analizar el factor energético, vemos, digamos, cómo esto está redefiniendo la dinámica entre las principales potencias globales, especialmente en Europa. Y cuando hablo en Europa, me refiero siempre al motor económico de la Unión Europea, que por supuesto es Alemania. Bueno, solía ser, porque Alemania está en un dilema, como ya ustedes saben,
que se encuentre, digamos, atrapada en el fuego cruzado de estas tensiones. Este panorama está estrechamente relacionado con lo que ocurre en Rusia, es decir, las cosas no suceden en el vacío y las cosas no suceden por sí solas. Y recordemos que cada acción genera una reacción. Aunque la inflación en Rusia ha disminuido significativamente, esto no necesariamente es una señal positiva, debo decirle. El país está inundado de rublo debido a un aumento muy significativo en el gasto público por motivo de la guerra y las inversiones internas. Esta dinámica, impulsada por el crecimiento económico, ha generado quizás ciertas incertidumbres, pero a pesar de todo, esto impulsa el crecimiento económico, pero al mismo tiempo esto genera una presión inflacionaria que debe controlar, si no puede permitir de que salga de un dígito, para estar más preciso. Actualmente la inflación en Rusia se sitúa a niveles actualizados de un 8 o 9%, aunque esta cifra puede parecer alta. Históricamente es manejable para su economía y está dentro de los márgenes aceptables para los estándares rusos. Es decir, sigue siendo una cifra de un dígito, pero el Banco Central, no obstante, está en alerta para ver cómo puede evitar que escale a 2 dígitos. Yo creo que si el Banco Central ruso logra parar esta tendencia de que la inflación no pase a un dígito, puede tener resultados positivos a largo tiempo. Si esto ocurriera, no duden que implementarán políticas aún más estrictas para permitir que no siga aumentando. Y yo creo que lo interesante aquí es que, a diferencia de otras economías, los datos de inflación rusa son sorprendentemente precisos. Es muy importante mencionar esa parte. Cuando los rusos dicen que la inflación está en 1%, porque si no está en 1%, está bien cerca del 1%. Algo reconocido incluso por medios internacionales como el Financial Times. En contraste, muchos economistas consideran que las cifras de inflación en Occidente, particularmente en Europa, en los Estados Unidos, están consistentemente subestimadas. Son datos inflacionarios que son, digamos, creados en laboratorio. Así que, aunque a simple vista pueda parecer que Rusia está, digamos, en una peor situación cuando lo comparamos con las economías occidentales, la realidad es que Rusia podría estar disfrutando de más equilibrio que las economías occidentales, mucho más quizás de lo que parece a primera vista. A corto plazo, estas sanciones le permiten a la administración de Biden presumir y haber debilitado la economía rusa, como ese fue el objetivo que ellos se plantearon, y haber reducido su capacidad de financiar el conflicto en Ucrania. Pero ¿en qué sucede realmente cuando estas predicciones se basan en cálculos erróneos? Como lo que ha pasado con el tema de la guerra en Ucrania. Todas las predicciones hechas por Biden resultaron ser fallidas. Excluir a Gazprom Bank del sistema SWIFT está forzando a Rusia y a sus socios comerciales a buscar alternativas. Sin embargo, esto afecta directamente a las economías occidentales. Esto debilita a largo plazo la posición del dólar estadounidense y del sistema SWIFT como los pilares del comercio internacional. Además, recordemos que Rusia ya ha comenzado a dirigir sus exportaciones de petróleo y gas hacia Asia, especialmente hacia países como India y China, estableciendo una ruta comercial mucho más efectiva que le permiten al mismo tiempo establecer unas rutas comerciales y financieras fuera de las sanciones y de las interferencias occidentales. Lo curioso aquí es que, aunque estas sanciones se diseñaron para afectar a Rusia, en la práctica están fragmentando más a los mercados energéticos globales que a la economía rusa, y las sanciones están teniendo un impacto más negativo en quien la impone que quien resulta ser víctima de las sanciones. Por lo que uno me pregunta, ¿cuál es el objetivo de las sanciones realmente? Recordemos que esto ha contribuido significativamente a que Rusia gane más por menos petróleo, porque al aumentar el precio del crudo, los rusos tienen las mismas ganancias con menos petróleo. Esto crea interrupciones y complejidades que inevitablemente continúan elevando los precios de las energías para todos, incluidos los países sancionadores. Europa, el gran perdedor pues de este conflicto, quien debe pagar el precio más alto al final del día. Y lo hemos visto cómo las sanciones han disparado los costos energéticos en Europa, afectando gravemente a industrias claves en los países como Alemania, Francia y el Reino Unido.
Y yo creo que este siempre ha sido el objetivo de los Estados Unidos, tratar de debilitar al máximo aquellas economías para poder seguir forzando a aquellas economías a vivir debajo de los Estados Unidos. Por ejemplo, Alemania enfrenta una posible desindustrialización debido en gran medida a los altos costos de la energía. Al mismo tiempo, la dependencia europea del gas ruso no ha desaparecido, pero ahora se canaliza a través de intermediarios en Asia, lo que significa que hay un aumento más significativo en el costo energético. Se dice que la economía en Europa ha sido socavada directamente por los precios energéticos. Y además recordemos que Europa paga en algunos casos 5 veces el costo de la energía cuando lo comparamos con los Estados Unidos y otros países. En este contexto, líderes como Víctor Orbán en Hungría y el presidente de Turquía, Erdogan, están optando por posturas mucho más pragmáticas, buscando acuerdos diferentes que le permitan hacer negociaciones directas con Rusia para con esto asegurar sus necesidades energéticas, por lo menos. Mientras tanto, los líderes europeos parecen que están paralizados o son quizás incapaces de desafiar las decisiones de Washington, aunque está claramente que al seguir las decisiones de Washington están socavando directamente su economía, perjudicando a sus propios pobladores y de hecho socavando los intereses sociales y económicos y políticos de toda la Unión Europea. Hungría, debo decirle que ha sido una de las pocas voces más fuertes que se han atrevido a criticar abiertamente estas políticas sin sentido, subrayando el impacto negativo que tienen en la estabilidad regional. Por otro lado, en Estados Unidos las sanciones han revelado las prioridades estratégicas de la administración de Biden. Prioridades que lamentablemente, amigo, debo decirle que desde un punto de vista lógico no tienen ninguna lógica en absoluto. Antes de las elecciones se otorgaron ciertas excepciones a instituciones como Gazprom para evitar una escalada en los precios internacionales de los crudos, especialmente del gas natural. Pero ahora, con las elecciones fuera de camino y ya Biden, digamos, fuera de la Casa Blanca, como prácticamente está, parece que las restricciones se han endurecido más sin considerar las consecuencias globales que todo esto genera. Aquí es, digamos, donde entra el recién electo presidente Donald Trump, quien, como sabemos, ganó las recientes elecciones presidenciales en los Estados Unidos y se espera que después del 20 de enero sea el presidente electo constitucional de los Estados Unidos. Si realmente quiere reducir los precios de las energías y controlar la inflación en todos los Estados Unidos, yo considero que el presidente Trump debería considerar levantar algunas sanciones, algunas restricciones sobre las energías rusas y quizá posiblemente sobre la energía de Irán y Venezuela. Sin embargo, esto parece poco improbable, ya sea quizás por falta de asesoramiento adecuado o por falta de razones políticas internas, pero sea cual sea el caso, me imagino de que si lo hacen no se hará de la noche a la mañana, esto tomará un tiempo muy considerable. Esto no va a llevar quizás a ver cómo los mercados energéticos se comportan de una forma incierta. Y quiero terminar este programa aquí con usted, amigo, debido a diferentes cuestiones, pero primero que todo debo puntualizar que la economía rusa sigue mostrando resiliencia muy fuerte frente a las sanciones, aunque enfrenta retos muy significativos, como todos ya hemos llegado a concluir, como el control de inflación y el control de la energía y esos tipos de cosas. Sin embargo, Europa se enfrenta o se encuentra en una posición mucho más precaria, mucho más crítica, atrapadas en la dependencia energética y en las políticas exteriores de los Estados Unidos. Las decisiones que se tomen en los próximos meses considero yo que tendrían implicaciones profundas muy importantes, no solamente para Rusia, sino también para el sistema energético global en conjunto, de los cuales muchas economías dependen en gran medida. En este escenario yo considero que la pregunta clave es: ¿los líderes actuales están dispuestos a buscar soluciones pragmáticas o simplemente están dispuestos a continuar viendo políticas que solamente están creando incertidumbres, están socavando esos intereses económicos a costo de todo? Eso yo creo que es la gran cuestión, y debemos obviamente
identificar y ver cuál es la diferencia de estas dos preguntas, porque uno se pregunta qué están pensando los líderes europeos. Yo considero que comprender la interacción de las sanciones, la dinámica mundial del dólar y los ciclos económicos estacionarios en Rusia es vital para tener una visión clara e integral de estas cosas. A medida que continuamos desentrañando los matices que afectan a los mercados internacionales, estén atentos a nuestro próximo programa donde seguimos puntualizando y analizando estos temas tan importantes que sin ninguna duda nos afectan a todos, especialmente cuando estamos hablando sobre los factores energéticos que dan forma al comercio mundial. Y bien, amigos, quiero decirles que me encantaría escuchar sus pensamientos, sus comentarios sobre estos temas y qué les parece, digamos, este análisis y qué otros temas a ustedes les gustaría que analicemos en nuestros próximos programas. Así que déjame tu comentario a continuación. Hasta la próxima. Manténgase informado y comprometido críticamente con la verdad, porque no hay otra forma. Existimos para conocer la verdad y la verdad nos hará libre. Así que hasta la próxima.